¿Alguna vez alguien te ha herido tan profundamente que incluso pensar en perdonar te parece una traición a tu propio dolor? Y si te dijera que hay una historia en la Biblia que no solo te dará el poder para perdonar lo que parece imperdonable, sino que podría ser la llave para romper cadenas invisibles que te han tenido atado por años, ¿te atreverías a escucharla? Lo que estás a punto de descubrir no es simplemente un pasaje bíblico, es una revelación, es un secreto escondido entre líneas que miles han leído sin entender. Pero hoy tú estás aquí por una razón. Nada es casual. Hay un susurro divino que te trajo hasta este video. Y si decides quedarte hasta el final, podrías salir con un corazón libre, sanado y una vida completamente diferente. Porque sí, el perdón verdadero es un misterio, un desafío que nos confronta con lo más oscuro de nuestra alma. ¿Cómo perdonar a quien destruyó tu confianza? ¿Cómo soltar cuando sientes que eso sería decir que estuvo bien lo que te hicieron? ¿Es posible que Dios esté pidiéndote eso? ¿O hay algo más profundo detrás del acto de perdonar? Hoy no solo aprenderás lo que significa el perdón bíblico, hoy verás que ese perdón puede ser la llave que abra la puerta que tanto tiempo llevas golpeando en oración. Porque a veces la respuesta que Dios te está dando no es un milagro externo, sino un milagro interno. Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque en los próximos minutos vas a descubrir un pasaje bíblico poco mencionado que revela cómo Dios puede transformar el corazón más herido. Una reflexión que podría cambiar tu manera de ver a quienes te han hecho daño. Y una enseñanza final, casi escondida, que muchos han pasado por alto, pero que podría ser la clave espiritual para desbloquear una bendición que llevas mucho tiempo esperando. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo especial. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo". Sí, escríbela en los comentarios, porque cuando lo haces, estás declarando con tus palabras que hoy decides comenzar este estudio con un corazón dispuesto. Esa frase es una señal de compromiso con tu fe y con el camino de sanidad que Dios quiere revelarte. Y si aún no le has dado me gusta a este video, hazlo ahora. No lo estás haciendo por mí, lo estás haciendo por cada persona que necesita escuchar esta palabra. Porque cuando tú das me gusta, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a otras almas heridas que, como tú, necesitan luz, consuelo, guía y esperanza. Estás sembrando una semilla de redención en los demás. Felicidades por ser parte de esta misión. Suscribirte a este canal no es solo recibir contenido, es unirte a una comunidad de creyentes que muchas veces no tienen una iglesia cerca, pero han encontrado aquí una fuente de apoyo espiritual. Aquí oramos juntos, lloramos juntos, aprendemos juntos. Por eso, tu suscripción no es un acto digital, es una declaración espiritual. Y recuerda esto, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que necesitas para liberar una bendición escondida en tu vida. No te vayas antes de llegar ahí. Así que prepárate, busca un lugar tranquilo, deja a un lado todo lo que estés haciendo. Toma tu Biblia, respira profundo y abre tu corazón. Vamos a comenzar. José y el perdón que rompió generaciones de dolor. Desde el principio del Génesis, la historia de José es una de las narrativas más impactantes y emotivas de toda la Biblia. Pero hay algo que muchos pasan por alto. No es solo una historia de traición y redención, es una historia de un perdón que desafía la lógica humana. Imagina ser vendido por tus propios hermanos, no por enemigos lejanos, no por desconocidos, sino por aquellos que compartían tu sangre.
Te arrancan de tu hogar, te despojan de tus sueños, te arrebatan tu dignidad y te lanzan a un destino incierto, donde por años vivirás en esclavitud, injusticias, calumnias y cárceles oscuras. ¿Cómo se perdona algo así? José tenía todos los motivos del mundo para vivir con rencor. Su vida fue interrumpida por la envidia y el egoísmo de quienes debían amarlo. Sin embargo, lo que hizo cuando tuvo a sus hermanos frente a él, completamente vulnerables y con todo el poder en sus manos para vengarse, fue otra cosa. Y es ahí donde esta historia empieza a hablar directamente a tu vida. Porque quizá tú, como José, fuiste traicionado por alguien en quien confiabas. Quizá fuiste arrojado al pozo de la tristeza por personas que debieron sostenerte. Tal vez llevas años esperando que Dios haga justicia, pero Él te está llamando a algo mayor, a liberar el perdón. José no perdonó porque se olvidó de lo que le hicieron, tampoco porque sus hermanos se lo pidieron con sinceridad. José perdonó porque entendió una verdad poderosa, que todo lo que había vivido, aunque doloroso, Dios lo había usado para algo mucho más grande. José miró a sus hermanos y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Eso no es solo una frase. Es una declaración espiritual que transforma el veneno en medicina. José reconoció que había un plan superior, un propósito que superaba su dolor. ¿Y tú estás dispuesto a ver tu historia a través de los ojos de Dios? Podrías, como José, decir: «Lo que me hicieron me dolió, pero Dios lo usó para algo más grande». Cuando perdonamos, no estamos aprobando lo que nos hicieron. Estamos rompiendo el poder del pasado sobre nuestro futuro. José no solo sanó su alma al perdonar, sanó su linaje, restauró una familia y abrió la puerta a una nueva generación de bendición. ¿Te imaginas lo que Dios podría hacer si tú dieras ese paso también? Quizá llevas años con una herida abierta, pero lo que esta historia nos enseña es que el perdón no es una emoción, es una decisión profética, y cuando decides soltar, el cielo empieza a actuar a tu favor. José terminó siendo el segundo al mando en Egipto, salvando a miles del hambre, incluyendo a quienes lo traicionaron. ¿Y si tu mayor dolor es el puente hacia tu mayor propósito? ¿Y si el perdón que te resistes a dar es la llave que abre la puerta que tanto has orado? No hay bendición sin rendición, no hay sanidad sin perdón, y no hay futuro mientras el pasado siga gobernando tus pensamientos. Así como José, tú también puedes romper la cadena de generaciones de dolor. Hoy Dios te está invitando a soltar, a confiar y a permitir que Él transforme tu herida en testimonio. La parábola del hijo pródigo, el perdón que abre caminos de regreso. Después de ver cómo José perdonó lo imperdonable, ahora volvamos a una historia que Jesús contó para enseñarnos la profundidad del amor y el perdón de Dios. La parábola del hijo pródigo. Lucas 15:11-32. Imagina a ese hijo que, cansado y herido por su propia rebeldía, decide alejarse de su hogar, de su padre y de todo lo que conocía. Él escogió su propio camino, lejos de la seguridad y del amor, y terminó en la miseria más profunda, alimentándose de lo que podían darle los cerdos. ¿Quién no ha sentido alguna vez que se ha alejado tanto que no hay regreso? Pero lo que nos enseña esta historia es que no importa cuán lejos hayas caído o cuán profunda sea la herida, el perdón verdadero siempre abre un camino de regreso. El Padre, en lugar de juzgar, en lugar de castigar, corre a abrazar a su hijo cuando lo ve regresar. No le reprocha nada, no le pone condiciones, no le recrimina sus errores. Solo lo recibe con amor y restauración. Esta imagen es un reflejo del perdón que Dios nos ofrece, pero también un espejo para nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a ser ese padre en tu propio corazón,
¿O sigues atrapado en la cárcel del rencor, negándote a recibir el perdón que Dios quiere derramar sobre ti y sobre otros? Cuando perdonas, estás tomando una postura activa, poderosa y liberadora. Estás diciendo, yo quiero salir de esta prisión emocional. Yo quiero volver a la casa del amor, de la paz y de la restauración. No es fácil, lo sé, pero ese abrazo del Padre es posible para ti hoy. El hijo pródigo simboliza a ese hijo interior herido que todos llevamos dentro. Y la reacción del Padre nos muestra que el perdón no solo es un acto de liberación para el que perdona, sino también para quien es perdonado. Perdonar abre el cielo, abre caminos, desbloquea bendiciones. Puedes imaginar la libertad que sentirás cuando dejes caer ese peso que llevas en tu alma. ¿Cuántas bendiciones, cuántos milagros estás dejando pasar porque tu corazón está cerrado por el dolor y la amargura? La parábola del hijo pródigo nos invita a un nuevo comienzo, a abrir la puerta a la misericordia, a la gracia y a la reconciliación. Hoy Dios te está invitando a ser ese Padre que no retiene el perdón, sino que lo ofrece generosamente. Recuerda, el primer paso es la decisión. El segundo es la fe en que Dios hará el resto. Y aunque el camino parezca imposible, el poder del perdón puede mover montañas y sanar incluso lo que parecía irremediable. En el siguiente bloque, descubrirás otra historia bíblica que profundiza aún más en este poder liberador que solo Dios puede dar. Jesús en la cruz, el perdón que transforma el dolor en redención. Después de reflexionar sobre el perdón de José y la parábola del hijo pródigo, llegamos al corazón mismo del mensaje cristiano. El perdón que Jesús nos mostró desde la cruz. Lucas 23:34. Imagina a Jesús colgado entre dos ladrones, sufriendo un dolor inimaginable, rechazado por muchos, traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por otros, y con el peso de todos nuestros pecados sobre sus hombros. En medio de esa agonía, Él pronuncia una frase que desafía toda lógica humana. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Puedes comprender la magnitud de este perdón? No es solo un perdón para quienes lo maltrataron físicamente, sino para toda la humanidad que estaba sumergida en la oscuridad del pecado y la muerte espiritual. Jesús nos muestra que el perdón no tiene límites, no conoce condiciones, y es capaz de transformar incluso el dolor más profundo en la mayor redención. Este perdón radical es el modelo que Dios quiere que imitemos. Cuando enfrentamos heridas que parecen imposibles de sanar, cuando alguien nos ha hecho daño sin arrepentimiento, Jesús nos invita a mirar más allá del daño inmediato y ver la oportunidad de transformación y liberación. El perdón que brota desde la cruz no es un acto de debilidad, sino de la mayor fortaleza espiritual. Es el poder que rompe cadenas, desarma al enemigo y abre la puerta a una vida nueva, plena y libre. Tal vez hoy estás luchando con un dolor que parece tan grande como el de la cruz. Pero recuerda que en ese mismo lugar, en ese mismo momento, Jesús nos dio la clave para perdonar lo imperdonable, la entrega total de nuestro corazón a Dios y la confianza absoluta en su justicia perfecta. El perdón que Jesús nos enseña no minimiza la herida, pero sí nos libera del veneno del resentimiento que nos destruye desde adentro. ¿Estás dispuesto a aceptar este perdón? ¿A permitir que el poder de la cruz transforme tu dolor y te haga libre? En el siguiente bloque, exploraremos cómo esta enseñanza puede aplicarse en la vida diaria,
para que puedas caminar en libertad y paz. La historia de David y Saúl. Perdonar al que busca tu destrucción. Después de contemplar el perdón de Jesús en la cruz, seguimos con otro ejemplo impactante en la Biblia, que nos enseña cómo perdonar incluso a quienes intentan destruirnos. La relación entre David y el rey Saúl. David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue perseguido, acusado injustamente y perseguido por Saúl, quien estaba consumido por los celos y la ira. Durante años, David vivió huyendo, enfrentando amenazas de muerte y ataques constantes. Sin embargo, en ningún momento buscó venganza ni respondió con violencia. Lo más impresionante es que David tuvo varias oportunidades para acabar con Saúl y su odio, pero decidió perdonar, respetar la autoridad y confiar en la justicia de Dios. En 1 Samuel 24, cuando Saúl entró a una cueva donde David y sus hombres se escondían, David pudo matarlo, pero en lugar de eso cortó solo el borde de su manto como señal de que pudo hacerlo, pero no lo hizo. Fue un acto simbólico que mostró un corazón lleno de misericordia y respeto. Esta historia nos enseña que perdonar no significa ser débiles o permitir que nos hagan daño, sino que es una poderosa muestra de confianza en Dios. David entendió que solo Dios podía juzgar justamente y que el resentimiento solo alimentaría un ciclo de destrucción. ¿Hay alguien en tu vida que parece ser un enemigo, alguien que busca tu mal o que te ha lastimado profundamente? Puedes, a pesar de esa herida, elegir el camino del perdón y no de la venganza. David nos muestra que el perdón puede ser un acto de valentía espiritual. No es fácil, no es automático, pero es necesario para vivir en paz y para que Dios pueda actuar en nuestra defensa. Perdonar al que nos hace daño es abrir un espacio en nuestro corazón para que la justicia divina y la sanidad operen. Es un acto que libera, que transforma y que prepara el camino para la bendición. En el próximo bloque seguiremos descubriendo cómo Dios usa el perdón para restaurar lo que parecía perdido. El perdón de Nehemías, reconstruyendo lo destruido por el resentimiento. Luego de la lección de David sobre perdonar al enemigo, avancemos hacia otro ejemplo inspirador de la Biblia que nos habla de restauración y del poder del perdón para reconstruir lo que parecía destruido, la historia de Nehemías. Nehemías era un hombre de Dios que recibió el llamado para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros que habían sido derribados, no solo físicamente, sino también en el espíritu de un pueblo desanimado y dividido. Nehemías 1:2. Lo que hace esta historia tan poderosa es que Nehemías tuvo que enfrentar no solo la tarea de reconstrucción, sino también la oposición, las burlas y el desprecio de sus enemigos, quienes buscaban detener la obra de Dios. Pero más difícil aún, tuvo que confrontar el resentimiento y la falta de unidad dentro de su propio pueblo, que estaban heridos por el pasado y presos del rencor. Aquí entra el verdadero poder del perdón. Nehemías entendió que para que Jerusalén pudiera levantarse de sus ruinas, primero debía haber perdón y reconciliación. Organizó al pueblo, los animó a dejar atrás sus diferencias y a trabajar juntos por un propósito mayor. Este mensaje es vital para ti. Tal vez estás cargando con heridas del pasado que no solo te afectan a ti, sino que también destruyen tus relaciones, tus sueños y tu paz. Nehemías nos recuerda que el perdón es la base para la reconstrucción, para la restauración de lo que parecía irrecuperable. Perdonar no solo libera a quien lo recibe, sino que también libera a quien lo da, permitiéndole avanzar hacia un futuro de esperanza y bendición. ¿Quieres reconstruir tu vida? ¿Quieres ver cómo Dios levanta muros de protección y bendición en medio de tu caos?
Entonces, como Nehemías, el primer paso es perdonar y buscar la unidad. Recuerda, la obra de Dios no avanza donde reina el resentimiento. El perdón es el cimiento firme sobre el cual Dios quiere edificar tu vida. En el próximo bloque te enseñaré una historia que muestra cómo el perdón puede sanar incluso los corazones más endurecidos. La mujer adúltera y Jesús, el perdón que libera del juicio. Siguiendo nuestro recorrido, ahora llegamos a una historia que nos muestra cómo el perdón de Jesús libera del peso del juicio y sana incluso los corazones más quebrantados. Juan 8, 1, 11. En esta escena, los fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio, buscando atraparla en una trampa para condenarla. La ley de Moisés pedía lapidarla, una sentencia dura e implacable. Sin embargo, Jesús responde de una manera que desafía toda expectativa. Se inclina, escribe en el suelo y luego pronuncia una frase que transforma la vida de esa mujer y de todos los presentes. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Uno a uno, los acusadores se retiran, dejando sola a la mujer con Jesús. Y entonces, Él le dice algo que nos toca profundamente. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este perdón no solo la libra de una sentencia mortal, sino que le ofrece una nueva oportunidad de vida, libre de culpa y juicio. ¿Qué tan a menudo tú mismo te has sentido atrapado por la culpa, el remordimiento o el juicio de otros? ¿Cuántas veces has sentido que no mereces perdón ni misericordia? Jesús nos muestra que el perdón verdadero no viene con condena ni reproche, viene con amor, esperanza y la invitación a empezar de nuevo. Perdonar es liberar al otro, y también liberarte a ti mismo de la prisión del resentimiento y el autojuicio. Este pasaje nos enseña que nadie está fuera del alcance del perdón de Dios, y que nosotros también estamos llamados a ser portadores de esa gracia en nuestras relaciones. Al perdonar, no solo damos un regalo al otro, sino que sanamos nuestro propio corazón y abrimos la puerta a la paz. En el próximo bloque descubriremos otro pasaje bíblico que revelará el poder transformador del perdón incluso en situaciones aparentemente imposibles. El perdón de Esteban, amar y perdonar en medio de la persecución. Después de aprender cómo Jesús perdonó a la mujer adúltera, avanzamos hacia un testimonio que brilla en medio de la adversidad. El perdón y la fe inquebrantable de Esteban, el primer mártir cristiano, Hechos 7, 54, 60. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fue arrestado y acusado falsamente por predicar el Evangelio. En su defensa, recordó la historia de Israel y denunció la dureza de corazón de sus contemporáneos. Esto enfureció tanto a sus acusadores que lo llevaron a lapidarlo. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento extremo, Esteban pronunció palabras que aún resuenan con poder y esperanza. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. En su último momento, Esteban perdonó a quienes le causaban dolor y muerte. Este acto de perdón es un ejemplo supremo de amor divino. Nos muestra que, aun cuando enfrentamos injusticias y persecuciones, podemos sostenernos en la gracia de Dios para perdonar lo imperdonable. ¿Hay personas que te han lastimado profundamente, incluso de manera injusta? ¿Sientes que la rabia y el resentimiento te consumen? El perdón que Esteban nos enseña no es un sentimiento superficial, sino una decisión profunda guiada por el Espíritu Santo, que libera tu alma y rompe cadenas. Perdonar en medio de la adversidad es un acto de fe y valentía que abre la puerta a la verdadera paz, esa que solo Dios puede dar. Recuerda que tu capacidad de perdonar puede ser la llave que transforme tu sufrimiento en un testimonio vivo del amor de Cristo. En el próximo bloque
veremos cómo el perdón puede ser el camino hacia la restauración de relaciones rotas y hacia bendiciones inesperadas. La reconciliación de Pablo y Pedro, el poder del perdón para restaurar ministerios. Tras el ejemplo valiente y perdonador de Esteban, llegamos a un momento crucial en la historia de la iglesia primitiva: la reconciliación entre dos grandes líderes, Pablo y Pedro. Gálatas 2, 11, 14. Pablo confrontó públicamente a Pedro porque, por miedo al rechazo de ciertos grupos, Pedro había dejado de convivir libremente con los gentiles, volviendo a una actitud de separación que podía dividir a la iglesia. Este conflicto era serio porque afectaba la unidad y el testimonio del pueblo de Dios. Sin embargo, lo más importante de esta historia no fue la confrontación, sino el proceso de perdón y restauración que siguió. Pablo no guardó rencor, sino que corrigió con amor, buscando la verdad y la unidad en Cristo. Pedro, a su vez, reconoció su error y se arrepintió, restaurando la comunión con Pablo y fortaleciendo la iglesia. Este episodio nos enseña que el perdón no significa ignorar los errores, sino enfrentarlos con humildad, amor y voluntad de reconciliar. En nuestra vida también podemos enfrentar heridas en nuestras relaciones más cercanas, incluso con personas que amamos o respetamos profundamente. El orgullo y el resentimiento pueden destruir lo que Dios ha unido, pero el perdón abre la puerta a la restauración y a bendiciones inesperadas. Nos libera de cargas que nos impiden avanzar y permite que el Espíritu Santo actúe en medio de nuestras relaciones. Hoy, ¿hay alguien en tu vida con quien necesitas dar ese paso? Un perdón pendiente que puede transformar tu historia. Recuerda, en el perdón está la llave que abre caminos hacia la unidad, la paz y la bendición de Dios. En el siguiente y último bloque cerraremos este viaje descubriendo cómo hacer del perdón una práctica diaria que transforme tu vida por completo. Felicidades por llegar hasta aquí. Muy pocas personas tienen la paciencia, el corazón y el compromiso de acompañar un estudio tan profundo y transformador como este. Si tú estás viendo estas palabras, significa que Dios te está preparando para recibir una enseñanza poderosa que puede cambiar para siempre tu vida. Hoy hemos recorrido juntos caminos difíciles, historias de dolor, heridas profundas y traiciones que parecían imposibles de sanar. Pero también hemos descubierto que existe un poder oculto, un secreto divino que pocos conocen y que puede liberarte: el perdón. Has aprendido que perdonar no es solo un acto de bondad, sino una decisión radical que abre puertas a la sanidad, a la reconciliación y a las bendiciones más grandes que Dios quiere derramar en tu vida. Que perdonar lo imperdonable es posible porque Dios mismo nos ha dado ese ejemplo supremo en Jesús. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Comenta en este video la frase que sellará tu compromiso con esta enseñanza, la frase que mostrará tu decisión de no cargar más con el rencor ni con el dolor. He perdonado para ser libre en Cristo. Escribe esa frase con fe y determinación. Quiero saber quiénes son los elegidos que están dispuestos a transformar sus vidas a través del perdón. No olvides compartir este video con personas que también necesitan escuchar este mensaje. Recuerda que al compartir, estás siendo un instrumento en las manos de Dios para tocar vidas y despertar corazones dormidos. Si aún no te has suscrito a este canal, te insto a que lo hagas ahora mismo. Suscribirte es como plantar una semilla que crecerá en tu vida y en la vida de muchos otros. Si ya eres parte de esta familia espiritual, gracias. Eres un valiente guerrero en la fe, un faro de luz que mantiene viva la llama del Evangelio en medio de la oscuridad. Suscribirte y dar me gusta es más que un clic,
Es un compromiso con la palabra, un acto de obediencia que ayuda a que este mensaje llegue a más personas necesitadas. Te invito a que sigas viendo los demás videos de este canal para alimentar tu espíritu, fortalecer tu fe y mantener encendida la esperanza. Finalmente, te pido que no pauses este video hasta que la música termine. Quédate unos minutos en silencio, en paz, experimentando la presencia de Dios. Aprovecha este tiempo para dedicarle palabras de alabanza y agradecimiento por el día que te ha regalado. Permite que el Espíritu Santo siga obrando en tu corazón, renovando tu vida y dándote la fuerza para perdonar y vivir en libertad. Que Dios te bendiga abundantemente.